Café Cargado. Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a esta edición tan especial de Café Cargado, porque está terminando recién el fútbol. Sabemos que la mayoría de los chilenos están pendientes de nuestra selección. 0-0 con Ecuador ha terminado esta disputa por la clasificatoria para Qatar. Estamos un pelito más cerca, lejos, muy lejos todavía. Por eso que estamos comenzando el programa con nuestros amigos de la red Deporte, Natalia Mandiola y Coque Evia, a quien les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Coque? Todo bien, muchas gracias. Aquí queríamos ver otro resultado quizás distinto. Lamentablemente no se dieron las condiciones, pero nada, todavía queda el próximo partido y después viene otra fecha en octubre, así que todavía algo puede pasar. Sí, hay que ver, yo digo, raya para la suma. Le sacaste un punto a Ecuador. De los últimos 21 puntos disputados como visitantes contra Ecuador, estamos hablando de que este sistema existe de las clasificatorias del 98. Este es el segundo punto que sacáis. Sacaste el punto de ahora. Y las clasificatorias para Francia 98. Si se acuerdan, todos colgados al travesaño, un centro del Diablo Núñez, un gol del Matador Sala. Bueno, el tema es que el partido se dio, que teníais media hora con uno más. Y no hubo cambios, claro. Y don Martín, en vez de soltar, tenía la rienda agarrada. Y ahí es donde yo creo que nosotros y el hincha dice, un poquito más de arrojo le faltó a Lasarte, al técnico de la selección. Así es, pero también teníamos uno de menos, que es la altura. Sí. Hay que recordar que no habían grandes expectativas con respecto a este resultado, porque es difícil jugar allá. A Chile no le ha ido bien normalmente allá. Y al final de cuentas yo creo que a diferencia del otro partido, que había más expectativa incluso de tratar de ganarle a Brasil, y finalmente nos meten un gol como siempre, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Aquí por lo menos yo creo que este punto había mucho más pesimismo en el ambiente de traerse un puntito, así que vamos a pensar que es bueno. Y yo creo, Checho, que también se notó mucho la falta de Pulgar y de Maripán desde el arranque del partido. Son dos jugadores esenciales hoy en el esquema que está utilizando Martín Lasarte, y claramente se notaba su falta. No sé si Coque piensa lo mismo o discrepa conmigo, y con respecto a lo que decía lo último el Coque, Martín no es un técnico que se atreva a hacer cosas tan drásticas, y creo que eso era lo que necesitábamos quizás en la última media hora cuando está Ecuador con un jugador menos. La camisita dentro del pantalón, bien peinado, bueno, de repente hay que chasconearse, ¿no? Y ¿Tú eso, no puedes? yo no puedo, ya no hay nada que hacer. Eso nos faltó. Pero es cierto lo que dice la Nati, que faltaban dos. Tenemos tantos centrales que Maripán lo podemos ocultar. Pulgar es un jugador de otro nivel. Y se la jugó Lasarte. Y dijo, el reemplazante Pulgar es Alarcón. Y dice, yo voy con Baeza. Baeza en México juega en la altura. Sacó a Mena, uno de los mejores laterales del fútbol argentino, metió a Sebastián Vegas. Es que Vegas en México juega a la altura. Ya Menezes le resultó. Yo digo, antes el punto, démosle. Pero para cómo se dio el partido, yo digo, un poquitito eso como lo que decía. Hay que arriesgar un poquito más. De que Martín no es así, y es verdad que no es así. Y antes criticábamos mucho a Rueda. Sí. Y Lasarte declara mejor. Y juega un poco mejor. No es una brutalidad, pero juega un poco mejor. Hay un esquema un poco más claro respecto a lo que tenía Rueda anteriormente. Pero igual de conservador. Sí. Y creo que Ratón es injusto, porque hay diferentes formas de jugar al fútbol. Aquí en Chile pasa que todos creemos que hay que jugar con 25 delanteros y es la única forma. No, pero cuando el partido te presenta una oportunidad, ahí lo eché de menos. Yo comparto contigo. Yo creo que sobre todo cuando quedaron con 10 jugadores, había que hacer un cambio y ponerse un poquito más agresivo. Sí, sin duda. Yo también hubiese hecho ingresar a Morales en algún minuto, quizás haberlo sacado por Menezes, o haber hecho otro cambio que fuese quizás un poco más agresivo a la hora de definir, y no lo vimos. Entonces, constantemente estamos reclamando en el fondo lo mismo, que es no atreverse a hacer algo, y tienen los jugadores para hacerlo, si eso es, además. Bueno, quedan 100 kilómetros para llegar a Qatar y ahora quedan 99. Avanzamos 1 kilómetro. Estamos lejos, ¿eh? Pero estamos muy lejos todavía. No hay que generar falsas expectativas.
pero aparentemente hoy día el fútbol ha cambiado tanto que ya no hay rivales fáciles, nos vienen partidos un poquito más abordables. O sea, ¿cuál es el tema? Colombia juega de visita. Nosotros le hemos ganado a Colombia de visita incluso. El tema es que esta Colombia juega bien, Rueda conoce a Chile. El tema es que necesitas ganar. Con uno de los que estás compitiendo, ahí nos van a avisar, pero va ganando Paraguay. Paraguay que no tiene nada. Bueno, está metido. Y Colombia está a 2 puntos, entonces necesitas ganar, al menos rescatar algo. Claro. Y nosotros tenemos muy poquito. Cuando digo poquito es en cuanto a la cantidad. Bueno, porque nosotros teníamos 2 delanteros y se nos metió Ben Brereton. No está Brereton, no está Alexis Sánchez, por una irresponsabilidad total que ha pasado bien piolita, pero da lo mismo. ¿Cuál es esa? Perdona, que se apuraron para jugar el último partido de la Copa América. Me van a perdonar la expresión. ¿Quién cresta les dijo que había que arriesgar a Sánchez para jugar con Brasil en Copa América? Si la clasificatoria, el Mundial te lo juega este año. Perdón, Uruguay va 3-0 y Paraguay 1-0. Claro, entonces Paraguay se te mete. Uruguay siento que tenía poco, sin Cavani, sin Suárez, Bolivia y se te dispara. Hay que ganarle a Colombia o tratar de rescatar algo. Sin Eduardo Vargas, que está suspendido por tarjeta amarilla. Sí. Tenemos muchos jugadores bueno, ahí ya teníamos el caso de Pulgar, de Maripán, que no jugaron este partido, y ahora lo que dice el Coque... Hoy siempre le echamos la culpa al árbitro, pero yo sentí que en este partido, que lo vi hasta casi al final, porque tuvimos que coincidir un poquito con el horario de nuestro programa, siento que el árbitro fue muy blandito para sacarle las tarjetas a los chilenos y le costó harto para sacarle la tarjeta a los ecuatorianos. Nos robaron con Uruguay. No olvidar, nos robaron con Colombia. Ya en algún momento alguien tenía que decir, no es que lo beneficiemos, sino que hagamos lo normal. Hagamos las cosas bien como tienen que hacerse. Claro. El arbitraje ha sido tremendamente cuestionado también, no solamente en las clasificatorias, sino que también en la Copa América. Yo creo que estuvo bien. Estuvo bien hoy. Sí, para mí estuvo perfecto. Y ahora uno dice, tal vez vuelve Mena, con los que están se va a dar vuelta. ¿Quién va a jugar arriba? Morales tiene un partido oficial de la selección. Tiene un amistoso por ahí, 70 minutos. Uno. Que no jugó mal a mi gusto. Para mí tampoco. Valencia, que tiene otra característica. Hoy no se vistió Luis Jiménez. Y no hay más. Así que vamos a ver qué hace. ¿Con qué nos va a sorprender, Martín? Bueno, nos tenemos que ir lamentablemente, pero antes les quiero hacer una pregunta y agradecerle su presencia acá. ¿Qué pasa con la polémica de la jornada? Digamos, Brasil-Argentina, el clásico. Finalmente entran unos fiscales de salud a la cancha. Yo no sé, yo personalmente, que no soy tan futbolero, pienso que las leyes están por sobre la FIFA, pero la forma como lo hacen, con show ahí en la cancha, no estoy de acuerdo. Muy sudaca, ¿no? ¿Ah? Sí. Muy sudaca, lo hablamos con la Nati antes y me decía, pero esta cuestión es un papelón de aquello. Sí. Pero yo creo que vamos a estar toda la semana comentando eso. Tal cual, porque si se supone que mintieron con no sé qué, lo hablábamos también con el Chicho fuera del aire. Pero si llegaron hace 3 días. Sí, claro. Un bochorno total. No, así es. Yo creo que hay una mala gestión y realmente es un papelón. Y sí, va a estar en desarrollo. Probablemente mañana también lo toquemos en la Red Deporte a las 20 horas. Así que ahí nos vemos. Ese partido se lo garantizo. Ese partido, Checho, no se juega. Yo le garantizo que a la vuelta de esta pausa vamos a estar conversando con la Tere Marino y vamos a estar conversando con Jaime Maniali. Vamos a estar con todo lo que a usted le interesa que ha pasado en la semana. Gracias a nuestros amigos de Deporte La Red. Gracias por esta información. Vamos a ir a la pausa y volvemos con el café cargado normal. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Quiero contarles que esta semana la podríamos llamar la Semana de los Milagros. Y ellos han ocurrido fundamentalmente en la lista del pueblo. 3 milagros lograron estos iluminados. El primero de ellos fue lograr resucitar un notario después de 2 años de muerto. El segundo milagro fue la cura milagrosa de un cáncer terminal en la persona de Rodrigo Rojas Bade, más conocido como el Pelao Bade. Y el tercer milagro, y el más importante de todo, es que en menos de 3 meses se disolvió esta agrupación que, usando el nombre del pueblo, prometía buenas prácticas en la política, probidad y ser un ejemplo de liderazgo, cosa que en la práctica ocurrió todo lo contrario. En otro frente,
Y una buena noticia tiene que ver con la alternancia en el poder. La renovación en 4 comunas importantes y emblemáticas han permitido encontrar irregularidades con las platas públicas, independientemente de las culpabilidades personales que tienen que ser determinadas por la justicia. Es muy sano para la democracia ir despejando cualquier atisbo de corrupción, caiga quien caiga. En eso yo no me pierdo. Hoy, por otro lado, se viralizó en las redes sociales un video donde aparece una persona insultando con mucha violencia verbal al alcalde Daniel Jadue, porque lo sorprendió con su acompañante en un avión de vuelta de sus vacaciones del Caribe. Para nadie es un misterio que yo no comparto prácticamente ninguna de las ideas que defiende Jadue. También me sorprende su inconsecuencia al hablar de la igualdad y el hacer todo lo contrario en sus vacaciones. Pero una cosa muy distinta es validar este tipo de provocaciones que nada contribuye a construir un país en paz. Debemos condenar, querido amigo, la violencia física y verbal, venga de donde venga. En mi humilde opinión, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, que se lo merece, que él es más violento con sus dichos, pero si no empezamos a respetarnos lo mínimo, no sé qué país vamos a construir. Por último, como programa Café Cargado queremos adherir al Día de la Condolencia y el adiós al recordar a los cerca de 50.000 compatriotas fallecidos por culpa de esta maldita pandemia que le ha traído dolor a miles de familias chilenas. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos y a las víctimas que ya se encuentren bajo la protección de Dios. Es nuestro sincero deseo de verdad. Bueno, tenemos una invitada de lujo, pero antes quiero contarles que habíamos hecho una encuesta. Parece que funcionó muy bien la encuesta porque ya hay resultados. Mire, preguntamos, ¿debería Rodrigo Rojas Bade renunciar a la vicepresidencia de la Convención Constituyente? Y resulta que un 97%, un 97,9% decía que sí y solamente un 2,1% decía que no. Alcanzamos a obtener 980 votos porque la empezamos hoy día y finalmente subimos que había renunciado. Entonces, como ya no es válida la encuesta, cambiamos la encuesta. Ahora la pregunta es esta: ¿debe Rodrigo Rojas renunciar también a la Convención Constituyente después de esta gran mentira que hizo, que estaba enfermo? Aparentemente él está enfermo por otra enfermedad también muy compleja, pero tenemos que desterrar la mentira de la política. No puede ser engañar a la gente de esa forma. La que es frontal, la que no engaña, es nuestra siguiente invitada. ¿Quieren que les haga un currículum de ella? Yo creo que su solo nombre nomás ya van a saber ustedes de qué se trata. Ya está sentada en nuestro set nuestra querida amiga Teresa Marinovich. ¿Cómo estás, mi querida Tere? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Quería comentar esta especie, entre comillas, de funa del avión. Yo estoy en contra de ese tipo de prácticas, pero coincido plenamente con el contenido de lo que se le dice al señor Jadue. ¿Tú? Soy contraria a las funas, siempre las he cuestionado. A ver, espérate. No sé si viste el video, pero le dicen comunista Q. Por eso. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de...? No estoy de acuerdo con que se le diga, estoy de acuerdo con que es efectivo, digamos. Estoy de acuerdo con el contenido de lo que se dijo, no estoy de acuerdo con decírselo. No te entiendo. Y a ver, yo... Está un poco alemán. Sí, estoy un poco alemán. De verdad que estoy un poco alemán. Porque si bien es cierto... uno no puede estar no de acuerdo. Ay, que tú hablas de la igualdad, que se te va a veranear al capitalismo, al Caribe, todo lo que tú quieras se lo puedes decir. Pero insultar violentamente en la calle a alguien con un teléfono, creo que una práctica no se la merece ni él, ni tú, ni nadie. Estoy de acuerdo. Porque si empezamos con eso, después viene la violencia. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que empatizo nomás con el contenido de lo que se le dijo. Me interpreta de alguna manera. No justifico la funa, no justifico el insulto. Gracias, Jorge, por el cafecito. No hay problema. Sírvase un cafecito. Sí, vamos. Un cafecito tradicional. Esta semana se supo que Carabineros abrió un sumario para investigar a 2 de sus funcionarios encargados de la seguridad
en el ex Congreso Nacional, donde sesiona la Convención Constitucional a la cual tú perteneces. La razón de esto es porque la autoridad mapuche, la machi Francisca Linconao, fue encarada verbalmente por manifestantes y ella alega, al entrar al recinto hace unos días, a vista y paciencia de los funcionarios policiales que no realizaron esfuerzos en favor de su protección. ¿Qué opinión tiene de este hecho? A ver, que esto refleja muy bien a este grupo político radical que está dentro de la Convención Constitucional, porque de pronto se quejan de la intervención de Carabineros, consideran que Carabineros aplica fuerza excesiva en circunstancias en las cuales están siendo amenazados con machete, con bombas molotov, con piedras, en fin, en esos contextos critican y cuestionan el accionar de Carabineros. Y sin embargo, frente a una persona que le dice algo a otra de manera algo agresiva, diría yo, una cosa de esa naturaleza, Carabineros debería intervenir. Entonces yo me pregunto, ¿qué tendría que haber hecho Carabineros? ¿En qué quedamos? O sea, ¿actúa o no actúa? Y porque si esto amerita la intervención de Carabineros, ¿qué queda entonces por el señor que lanza piedra? Entonces vemos una vez más este discurso mentiroso y esta especie de victimismo permanente que se ha tratado de crear en torno a esta figura de la señora Linconao. Pero de una manera como muy grotesca, o sea, en que realmente uno no ve coherencia alguna en los argumentos, ¿te fijas? O sea, ¿qué tendría que haber hecho Carabineros? ¿Detener a una persona porque le dice a otra, oiga, usted no nos representa? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Tú qué esperas de un carabinero? A mí lo que me llama más la atención... No la agredieron. Ellos no quieren que Carabineros esté, por ejemplo, en la 9ª región, en la Araucanía, porque el militarismo de Carabineros en la zona y todo lo más, y se quejan de ello, pero cuando se trata de la protección de ellos, quieren que esté presente Carabineros. Eso es lo más, ahí hay un doble estándar. Es muy grotesco que efectivamente Loncón, la presidente, ha cuestionado... Está bien dicho, presidente. Ayer tuve una discusión con una sobrina. Ha cuestionado, y está bien, ya, bueno. Está bien dicho, se puede decir, ha cuestionado y ha criticado permanentemente la situación de la Araucanía en términos de la militarización de la Araucanía. Ha dicho que los carabineros tácitamente violan los derechos humanos, ha victimizado a los delincuentes que tuvieron a todo Chile en vilo durante el 18 de octubre y cuando se trata de ella, ante la más mínima funa en red social, ni siquiera presencial, sino que a través de redes sociales, ella no tiene problema en militarizar su espacio más íntimo y en pedirle a dos mujeres de esa institución que ha criticado y denostado permanentemente, que la cuiden, que destinen 24 horas del día a cuidarla. Yo creo que esto es de una patudez, de un carepalismo que ya realmente no tiene nombre. O sea, la patudez hecha de costumbre ya, una cosa impresionante. Oye, también esta semana en la Constituyente se ha generado toda la polémica de esta nueva petición de una cantidad de millones de pesos. No es nueva. No, es la antigua, sí. Es lo que pasa, lo que resulta chocante y en el fondo aparece nuevamente esta cosa mentirosa, ¿no? Se había dicho que no se estaba en realidad pidiendo más plata, sino que se estaba simplemente redistribuyendo, organizando de una manera distinta la plata que ya había, cosa que nosotros dijimos desde el comienzo que no era cierta. Pasaron las asignaciones de estar en 1 millón y tanto a 4 millones y tanto. Entonces, esto no había cómo cuestionar, pero aún así dijeron que no, que esto era una reorganización de recursos. Se transparenta finalmente un oficio en el cual la presidenta Loncón pide a la SECPRES más presupuesto, 1.700 millones de pesos extras, y dice que son efectivamente para poner como asignaciones. Entonces se vuelve a develar en el fondo una actitud, una cosa como medio oscurantista, una costumbre. Ya se está instaurando una especie de cultura de la mentira, y en ese sentido lo que ha pasado con Vade ya no me sorprende tanto, ¿no? Yo recuerdo al principio, hace algunas semanas, de haberle preguntado cuando se supo, me llegó a mí por una fuente que tanto la presidenta y el vicepresidente habían tenido tratos preferentes, habían pedido almuerzo o recibido almuerzos especiales con algunos convencionales, que habían tenido un transporte especial. Les pregunté si eso era cierto, de buena fe. Y sin ningún problema me dijeron que no era cierto, en el pleno, delante de todo el mundo.
Resultó que no era así. Entonces estamos permanentemente con esta Como cosa tú que le preguntas a la entre presidenta mentira, le pregunté si era verdad. de algo y te miente. Me dijeron, ellos dijeron en el pleno, está grabado, que no era así. Dije, es efectivo que ustedes pidieron almuerzos, y que usted, vicepresidente Baza, pidió una van para su transporte. No hemos tenido. No. Tajante, cambio de tema. Dos semanas después aparece que esto era cierto. Entonces hay una especie de cultura que va desde la mentira a la tergiversación. Y en ese contexto a mí lo de Rodrigo Rojas no me llama ya tanto la atención. ¿No te sorprende? No me sorprende tanto, entre otras cosas porque fíjate que no es solo acá mentira, sino que es una mentira en torno al victimismo. Que últimamente el hecho de ser víctima, el hecho de estar en esta posición de vulnerabilidad, renta mucho. Sí, es muy bueno ser víctima. Tú estás en la posición de víctima y nadie te puede agredir. Tú pasas a ser inmediatamente intocable. Tienes toda la popularidad y la aprobación popular porque eres víctima. Entonces ya no extraña que en realidad esto se use, esto es un caso particularmente grotesco y chocante, ¿no? Por toda la cantidad de personas que hay que sufren de esto y que en fin. Pero no quiero hacer tema tanto de él, quiero hacer tema de por qué esto se ha transformado, el hecho de ser una víctima, de ser una persona vulnerable, el sufrimiento se ha transformado en un negocio pero tan rentable en materia política. ¿No será que los convencionales en general, tanto de la centro derecha como la izquierda, ¿no es cierto?, están en una pelea chica de temas menores? O sea, que si le dieron almuerzo, no le dieron almuerzo, que al final de cuentas, bueno, a uno le gustaría que fueran las cosas como se había planificado y no con cositas por fuera, pero tampoco tiene gran importancia esos temas. Para mí es mucho más importante saber que quieren reemplazar a Carabineros, o sea, ¿por qué lo quieren reemplazar? El uso, Checho, es verdad, no está dentro de las cosas más graves que se han planteado, pero son signos, señales. Tú tienes que entender, y yo creo que estamos súper de acuerdo, en que este proceso, ¿no es cierto?, al que llegamos, de alguna manera venía a resolver un problema social, ¿no es cierto? Pretende darle solución a un problema social de una crítica muy profunda que tienen los chilenos hacia la élite. La élite representada por el poder económico, también por el poder político. Entonces, la manera en que esa élite se la ha criticado mucho, ¿no? Una élite que miente, que engaña, que defrauda, que es prepotente, que se hace sus normas, que tiene normas o reglas que no rigen, digamos, está exenta de cumplir reglas que para los chilenos, para el resto de los chilenos son obligatorias. Cuando tú ves que eso es un tema central en el contexto del conflicto social que estamos viviendo y que venimos viviendo hace algunos años, la forma en que tú te relaciones con el poder no es un detalle. No, sobre todo que no habían dicho que iba a ser todo distinto, que ellos venían a cambiar la política. Era el momento, entonces de repente tú dices, la plata era poca. Ok, a lo mejor la plata era poca. Supongamos que la plata era poca, ya, y que eso es verdad. ¿No veníamos nosotros a actuar de una manera distinta? ¿No queríamos dar ejemplo? Tan poco nos importa en el fondo el proceso como para llegar a él y empezar haciendo algo profundamente chocante para los ciudadanos. Oye, bueno, yo te planteo uno de los problemas que a mí sí me parece que es una cosa demasiado importante, porque he escuchado esto de refundar Carabineros, reemplazar Carabineros, he escuchado distintas palabras que tienen significado bastante fuerte. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo se reemplaza Carabineros? Ya, todos los Carabineros que están aquí se fueron para la casa, vamos a traer otros Carabineros. Cualquier movimiento político, partido político, doctrina política que es totalitaria, necesita contar con las Fuerzas Armadas y de orden de su lado, que necesita tenerlas de su lado, y necesita por tanto poder controlarlas. Y en ese contexto no resulta extraño, justamente por la seriedad que tiene Carabineros, por la imparcialidad, por el hecho de no ser deliberante, las características que tiene Carabineros hoy día no son funcionales para un movimiento o un grupo político con aspiraciones totalitarias.
no resulta. Entonces no es raro que en ese Pero contexto... en Venezuela creo que hay cientos de generales en el ejército. Bueno, cientos. pero Que ellos lo han nombrado. Intervinieron sus policías. Claro. Y así lo hacen siempre. Y así lo Para hacen tener estos gobiernos. bien colocados y que estén del lado pero de si ellos. no, ¿cómo lo hacen? Si en el fondo son gobiernos, son mentalidades, tú la ves muy bien reflejada, de hecho en la Convención Constitucional, tú ves los reglamentos de las comisiones de ética y el reglamento que sacó la Comisión de Derechos Humanos y tú ves una mentalidad muy dictatorial. Es una cosa impactante. O sea, imagínate tú que se diga, ya, la disolución de Carabineros y la policía tiene que estar a cargo de un civil. Después, los constituyentes que digan tales o cuales cosas tendrán que guardar silencio durante 15 días. Ojo, esto no se ha aprobado, se aprobó solo al interior de la comisión, pero que a alguien se le ocurra, los constituyentes que no hayan entendido, hayan sido sancionados por tales, tendrán que ir a clases de formación para pensar lo que la mayoría de los constituyentes que consideran que es lo correcto que pensar. Entonces tú dices, es una mentalidad profundamente antidemocrática. ¿A quién se le puede ocurrir una reeducación? Es una brutalidad, pero ¿están los 2/3 para ese tipo de medidas? A ver, yo creo, Checho, que vamos a saber... Porque hay que tener 2/3 para poder dejar en la propuesta, digámoslo, porque tampoco estos constituyentes son los que van a hacer una nueva constitución y ya. Ellos tienen que proponer una nueva constitución. Así es. Y la gente va a tener la posibilidad de votar a favor o rechazar esta nueva proposición que hacen los constituyentes. Pero para dejarlo en las normas, para que nos quede claro, ¿están los 2/3 para medidas tan extremas como esa? Bueno, yo creo que una buena piedra de toque de cuál es el ambiente real y qué tan representativos sean estas cosas, probablemente no lo son, pero a ver, se aprobaron en las comisiones. Yo eso lo encuentro bien impresionante. Sí, pero normalmente se aprueban en las comisiones porque hay mayoría de un lado, pero después tiene que ir a la sala. Puede ocurrir, tiene que ir a la sala. Pero yo creo que vamos a saber realmente cuál es. Vamos a dar prueba de, no sé, de blancura, de mínimo sentido democrático en la votación del reglamento. Eso va a ser el 23, si no me equivoco, de septiembre. Y ahí se vota el reglamento y se vota parte por parte y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero si llegan a pasar este tipo de normas, si se llegan a aprobar, ya sabemos cómo va a terminar esto. Yo creo que todavía no hay espacio para especular demasiado, pero yo creo que el reglamento va a ser un hito muy importante y por eso creo que los chilenos, y quiero invitarlos a que sigan las discusiones que se están produciendo, porque son graves. Promover, o sea, digamos, la propuesta de refundar Carabineros, la propuesta de sacar la palabra república, la propuesta de castigar con el convencional 15 días sin poder hablar, son cosas súper totalitarias. Ahora te quiero hacer una pregunta, Tere, ¿qué necesitan ustedes que son minoría, claramente son minoría en la convención? ¿Qué necesitan de la gente? Porque los que hemos estado de este lado y que hemos luchado por la idea de la libertad, normalmente recibimos golpes de espalda. Sigue adelante nomás, tú ahí sigue defendiendo nuestra... Pero no digáis mi nombre, o sea, ¿qué necesitan? ¿Necesitan la defensa en las redes sociales? ¿Necesitan el apoyo de lo que están defendiendo ustedes? Porque se necesita calles, se necesita que la gente salga a las calles, se necesita... Fíjate tú que la Marcela Cubillos decía en un video que sacó ayer que de 1000 y tantas instituciones que habíamos recibido en audiencia en las distintas comisiones, creo que 14, ponte tú, no me acuerdo el número exacto, pero unas 14 eran asociadas a nuestra idea. Entonces tú dices, ¿qué pasa con la sociedad civil nuestra? No están las cosas. Pero hay más asociaciones. Pero no, si hay más, pero te digo. A lo mejor no hay más, pues a lo mejor la sociedad chilena es básicamente una sociedad que quiere ese tipo de país. No es así, no. Hay muchas sociedades, muchas asociaciones, ONG, gremios, muchísimo. Fueron 14, Checho, no son 14. Hay otra cosa muy chocante también que ha pasado en la Convención Constitucional, que me tiene a mí muy preocupada y de la cual nadie ha hablado. Quiero aprovechar este espacio para hacerlo. Martina Raúl decidió hacerle seguimiento al tema de la intervención de la ONU dentro de la convención, ¿ya?
y preguntó una y otra vez, presentó varios oficios preguntándole a la mesa directiva, Loncón Basa, digamos, básicamente, fundamentalmente, preguntarle si es que había habido algún tipo de convenio. Bueno, costó un mundo que dieran la respuesta. Finalmente se juntó con un miembro de la ONU y, en fin, recibimos la respuesta. Y la respuesta es que hay un convenio, no tiene ese nombre, ¿no? Pero es equivalente a un convenio firmado entre Basa, Loncón y la ONU. Un convenio en el cual se compromete a capacitar, a participar de campañas comunicacionales, en fin, una cantidad de medidas. Y yo esto lo encuentro escandaloso. Escandaloso. Porque tú sabes, entonces ¿Qué tiene que ver la ONU con eso? Martina Raub, que es muy tenaz para perseguir estos temas, presentó un oficio, digamos, diciéndole a la mesa justamente que no tenía potestades para hacer algo así. Entonces le dicen, no, es que como no tenemos reglamento todavía, entonces podemos firmar, tomar este tipo de decisiones, básicamente. Lo cual es una aberración, porque el hecho de no tener reglamento evidentemente te obliga a tomar ciertas decisiones sin reglamento, ¿no? Pero decisiones administrativas, no decisiones que nos comprometan como país o que comprometan nuestro proceso y lo pongan en relación con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esto es realmente un escándalo. Y no ha pasado nada, o sea, y como que a nadie le sorprende. Y lo mismo con entonces, la convención no puede, la mesa, Basa, Loncón, no pueden firmar esto sin el consentimiento del Pleno. Pero, a ver, explícanos, Tere, desde tu perspectiva, ¿por qué se están haciendo tantas cosas que no fue para lo que los elegimos? Entre ellos, fíjate, esto que ha salido la información de derechos humanos, que de alguna forma quieren transparentar las declaraciones de la Comisión Balich, cuando se le dijo a mucha de la gente que hizo sus declaraciones que esto se iba a mantener en privado por 50 años. ¿Qué tiene que ver la Convención Constituyente con eso? ¿Qué tiene que ver con la construcción o la propuesta de una nueva Constitución? Entonces, como que se están tomando atribuciones desde el principio que no les corresponde para nada. Cuando tú ves a Rodrigo Rojas que va a la calle, ¿no? De pronto, o la tía Pikachu que se disfraza, en fin, a ratos yo tengo la sensación de que hay gente que va a hacer puntos políticos y que no está capacitada o no tiene intenciones, no sé, una de las dos cosas, de participar en el proceso propiamente tal. Y no tiene otra forma de manifestarse que ir haciendo puntos políticos. O sea, estoy esperando, y ahora viene el 11 de septiembre, supongo que hablaremos también del 11 de septiembre, y después a lo mejor de la colonización de los españoles, y vamos a ir de una cosa en otra de este estilo. Y vamos Teresa, pero espérate, yo te quiero hacer una pregunta, porque la tía Pikachu, no sé quién será esa señora, yo ni siquiera, yo cuando veo a la tía Pikachu, a la Pamela Giles, disfrazada y qué sé yo me lo salto, porque yo para payaso ya he tenido mucha vida, he estado metido con payaso. Lo hizo. Entonces, yo de payaso no quiero más. Déjame terminar la idea. Ayer era el día del circo. Déjame terminar la idea. Yo para payaso ya no estoy, ni para payasas tampoco. Pero yo quiero pensar que de los 155 constituyentes que están ahí, alguien entenderá que fueron elegidos para hacer una constitución. Por supuesto. Y no estas payasas que hacen. Por supuesto. O sea, eso es lo que te digo. Entonces yo te pregunto, bueno, yo te pregunto por el grueso de la constitución. No, por supuesto. Yo veo que ahí hay 60 y tantos abogados y me imagino que esa gente tiene, no sé, yo tuve incluso a Atria, que piensa radicalmente distinto, sentado en este sillón la semana pasada. Y me parece un tipo que podéis conversar con él. No, pero a ver, Atria lo único que quiere es darle una nueva constitución. Viene soñando con una nueva constitución. Por eso, pero una persona que tú puedes racionalizar y entiende cuál es la función de los constituyentes y cuál no es. Profundamente extremo. Aunque sea extremo, pero él entiende qué es lo que tiene que hacer. Lógico. Tú puedes no estar de acuerdo con el tipo de constitución que quiere hacer. Pero acá te estoy preguntando por cosas que no les corresponde hacer. De hecho, Atria lo que quiere precisamente, y ha impulsado este proceso de hace mucho tiempo, o sea, lo que a él le interesa es hacer una nueva constitución, y además tiene las competencias y las capacidades de una persona inteligente, digamos, independiente, que yo lo encuentro tremendamente extremista.
el grueso de personas no están en el payaseo, creo yo. Yo eso es lo que menos me preocupa. Entre otras cosas, como dices tú, tampoco es tan grave. Una persona se disfrazó, ni siquiera en el horario de trabajo, te fijas, otros que bailan. No es particularmente relevante, son hechos aislados. Ese no es el punto. Para mí no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es las señales de totalitarismo que estamos viendo. Eso sí me preocupa. Muy grave, sí. O sea, yo de pronto me siento muy cercana a personas que son de izquierda simplemente porque tenemos un cierto sentido institucional. Entonces ya la diferencia o la distinción acá de este grupo no es izquierda-derecha, es institucional anárquico, es democrático totalitario. O sea, es una diferencia mucho más radical y mucho más peligrosa, y vamos a saber la verdad de las cosas. Vamos a poder tener un elemento de juicio importante el día en que se vote el reglamento. Usted puede hacer preguntas en Twitter a nuestros invitados, también a través del video. Si usted ahí en la parte inferior derecha de nuestra pantalla hay un código QR, usted pone su celular ahí y lo va a llevar a nuestro WhatsApp. Nos puede mandar un video café con la pregunta. Oye, esa buena... Esta pregunta es para Tere. Dice: ¿los convencionales tomarán algún tipo de acción contra el constituyente por haber faltado a la verdad en un tema tan delicado? ¿Pedir su renuncia? ¿Algún tipo de sanción por la Comisión de Ética o acciones legales? A ver, yo a la Comisión de Ética no mandaría a nadie porque no le reconozco ni la más mínima autoridad. O sea, la Comisión de Ética está pensada y todas sus normas están hechas con la lógica de la policía política. Entonces yo no validaría, si estuviera dentro de mis facultades, digamos, llevarlo a la Comisión de Ética. Bueno, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque no valido la Comisión de Ética. Realmente, bueno, por de pronto una comisión provisoria además también, pero todo lo que ha hecho es tremendamente totalitario. Entonces no le reconozco autoridad, no le reconozco legitimidad al reglamento. Pero ándate al fondo de la pregunta. Además no se ha votado. Ándate al fondo de la pregunta. Yo creo que esto, lo que pase con él o no pase con él, es una cuestión que depende fundamentalmente de su propia decisión y de la mesa directiva. Y yo espero pero que déjame hacerte un punto. Ustedes partieron con un nivel de apoyo, en general, los constituyentes, muy alto a la población. Sí. Eso viene en caída libre. Sí. Este tipo de hecho contribuye a aumentar la velocidad de esa caída libre. Sí. O sea, va a ser una institución más que va a estar por el suelo. Dentro de poco tiempo ya va a estar en el mismo nivel de aprobación del Parlamento. Sí, nos van a dar las gracias. Entonces, el Parlamento le afecta muchísimo a ustedes lo que puedan hacer este tipo de constituyentes que miente descaradamente para salir elegido. Entonces, alguna medida deberían tomar como constituyentes contra él, ¿o no? A mí me preocupa más, Checho, porque esto lo encuentro... Fíjate que yo, la conducta de Rodrigo Rojas la encuentro como medio pintoresca, o sea, un poco lo que era Florcita Motúa. No encuentro que sea lo más grave. Para mí es más grave que la presidencia y la presidenta y la vicepresidenta estén firmando un convenio con la ONU. Eso me preocupa mucho más, porque esto otro lo tiendo a pensar como un acto aislado. Supongo que lo hizo él y que nadie lo justifica esto. Ahora, ¿qué vaya a pasar? Me parece que la mesa es la principal encargada y de pronunciarse respecto de eso. A ver, tú hablaste de la victimización al principio del programa. Él salió elegido victimizándose. Sí, pues. Él salió diciendo que el Estado no le proveía con su enfermedad, que tenía este cáncer y qué sé yo. Y la gente empatizó con ese dolor. Entonces está engañando a la gente, independientemente que pueda tener una enfermedad tan grave como el cáncer o que no hay que igual empatizo. ¿Es el caso? ¿Ah? ¿Es el caso? Es que no estoy al tanto. Pareciera ser que tiene una enfermedad que él no la quiso reconocer. Pareciera ser que tiene SIDA. Y él no quiso reconocer el SIDA y dijo cáncer. Igual, mira, como fuera, lo tenga o no lo tenga, a mí no me parece en este tipo de campaña. Sí, claro, porque... No me parece esta cosa de estar exponiendo esta cosa lacrimógena. Me molesta. Incluso aunque fuera cierto, me molestaría. Ya, es que me estaban hablando de arriba, ¿Qué dice el señor de arriba? ¿Ah? Te estaba hablando Jaime. Me estaba hablando justo cuando tú estabas hablando. Y le he dicho hasta el cansancio que no me hable cuando tú me hablas, porque como tú hablas muy rápido, yo tengo que estar muy atento a lo que tú dices. ¿Pero qué dice el señor de arriba? No, que tenemos un tuit de la gente, me dice. Vamos a leerlo. A ver, ¿por qué se espantan tanto por una reforma Carabinero si es algo que urge? Los altos mandos son corruptos y los
cabos trafican, es un secreto a voces, igual que la PDI. Hay que educar a los señores policías. Café cargado. Eso no es cierto. Primero, no hay que evitar las generalizaciones. Por de pronto, la mayoría de las personas en Chile pide más carabinero y más comisaría. O sea, si esto fuera verdad, la gente querría tenerlos muy lejos. Y no es así. Incluso quienes más los han denostado los han pedido, como hablábamos al comienzo, ¿no? Para tenerlos en su espacio más privado y más cercano. Y segundo, no es que nos escandalicemos por una reforma, nos escandalizamos cuando hablamos de refundar, porque nos escandalizamos porque a ratos da la sensación de que no estamos construyendo una constitución para chilenos, sino que estamos construyendo constituciones para grupos de interés. A ratos da esa idea cuando te ponen en tela de juicio el himno, cuando te ponen en tela de juicio el concepto de república, cuando bandera, te dicen el la himno, bandera. todos los símbolos. A lo mejor son personas aisladas y no lo sabemos, pero preocupa. Preocupa cuando tú ves un grupo completamente privilegiado y un indigenismo galopante y esta cosa permanente, ¿no es cierto? El tema, el indigenismo que se ha implantado en la convención es una cosa grotesca. O sea, primero fueron 17 escaños reservados, que salieron con el 20% de la población de ese padrón. 20%, 80.000 votos, 17 personas. Después exigieron 2 cupos en las vicepresidencias. Después 2 cupos también asegurados en cada comisión. Y ahora ya en el sumum de lo ridículo, se propone que el comité de ética, que va a sancionar a los convencionales, no sé qué, tiene que tener un indígena de sabiduría ancestral para evaluarlo. Entonces ya uno bueno, no déjame contestarle también al telespectador que pone este Twitter, porque yo también opino en este programa. Quiero decirle que efectivamente hay algunos oficiales que metieron las manos en Carabineros y están siendo procesados y ojalá los sequen en la cárcel. Esa es mi opinión. Pero recordemos que Carabineros son 60.000 hombres. 60.000 hombres y los que están procesados deben ser 100. No sé si te aprendiste esto en el colegio, pero pon 100 dividido por 50.000 y te va a dar un porcentaje. Ve qué tan importante es ese porcentaje. Tú estás criticando a toda la institución por culpa de esos 100 delincuentes que deberían estar presos y ojalá los sequen en la cárcel. Acá no estamos para defender a los delincuentes, pero denostar una institución de gente que no tiene día libre, que trabaja 24/7, que siempre tiene que estar disponible, que están arriesgando su vida permanentemente por un sueldo miserable. Perdona que te diga, pero deberíamos tener un poquito más respeto con los carabineros. No sé, es re fácil, coincido 100% contigo, es re fácil, además habría que verlo. Yo no sé si la persona que escribe fue a Plaza Baquedano, por ejemplo, en todo este periodo del 18 de octubre, si es que vio en qué condiciones estaban trabajando estas personas, a los riesgos a los que se exponen, el trato de la gente, el trato que sufren a ratos. O sea, las humillaciones, realmente es una vergüenza. Ahora él tiene un punto. Toda institución tiene que irse mejorando y tiene que irse reformando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las nuevas técnicas, de acuerdo a la nueva tecnología. A mí me parece, por cierto, yo creo que Carabineros tiene que hacer ese trabajo, pero distinto es reemplazar a Carabineros o refundar Carabineros. Significa borrar todo lo que ha sido esa institución y perdona que te diga, pero a pesar de todo, Carabineros, fíjate que es la institución una de las más prestigiadas de este país. Así que el mundo al revés. Los jueces que están por el suelo. Oye, a mí me da pena porque en el fondo ni siquiera los carabineros que se ven envueltos en circunstancias complejas, difíciles, ambiguas, qué sé yo, inmediatamente pasan a ser sumariados, inmediatamente son dados de baja, o sea, ni siquiera tienen debido proceso hoy día en Chile. Entonces, digamos, los hacen pagar culpas antes siquiera de tener la posibilidad de defenderse. Pierden las carreras. Al tiro lo sacan. Bueno, el caso del Mapocho es grotesco. Es emblemático. Es grotesco. O sea, eran 2 jóvenes, un adolescente y un joven. Uno estaba haciendo su trabajo, el otro estaba manifestándose, comillas. No, estaba tirando piedras, estaba destruyendo, estaba atacando. Contra una tanqueta, una cosa así, ¿no? Bueno, ocurre este incidente y el que estaba haciendo su trabajo es dado de baja y hasta ahora no es reincorporado. Y después resulta que este que se cayó al Mapocho, porque no lo tiraron, se cayó, este señor después, unos meses después, estaba en otra vandalizando el monumento de Jaime Guzmán. Entonces, es el mundo al revés. Sí, es el mundo al revés. Estamos viviendo un proceso del mundo al revés. Sí, vamos con el último Twitter. Vamos con el último Twitter para... dice...
MacArthur, una vez que se termine de redactar la nueva Constitución, ¿cuánto tiempo va a haber para que la ciudadanía lea y se forme una opinión de la nueva OPR antes del... CPR, Constitución Política de la República, antes de ser plebiscitada para ver si la aprueba o la rechaza? No sé, debe haber un periodo ahí, va a haber un periodo de tiempo para que la gente se informe. No, pero todo este proceso está siendo transmitido, entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla, ¿no? Lo que te decía, primerito el voto del reglamento, después nos vamos a meter en temas de fondo, y ahí probablemente va a aparecer vamos a saber cuál es la realidad y si estas cosas más chocantes han sido islas o efectivamente dan cuenta de una realidad mayoritaria. Tú creaste esta sección en nuestro programa junto a Marcela Cubillo del Café Constituyente. Te quiero hacer una pregunta. Transcurrido este tiempo, ¿estás más pesimista o un poquito más optimista? Más pesimista. Más pesimista todavía. Bueno, lo que le explicaba yo a personas con que me ha tocado relacionarme, yo tuve una experiencia en la Comisión de Comunicaciones muy buena, muy amable, fue una comisión agradable, lo pasamos bien y qué sé yo. Entonces, claro, pucha, Tere, tú, ¿por qué dices esto, dices lo otro? Yo le digo, bueno, yo estoy pesimista, yo soy oposición. Y no soy oposición porque quiera ser oposición, porque ustedes no sean de derecha. Simplemente yo creo que lo que ustedes están haciendo, o el proceso va a llevar a Chile a la ruina si es que sigue con esta tónica. Y no puedo dejar de decirlo o de denunciarlo. Y eso no es que yo quiera boicotear el proceso. Yo lo que quiero es hacer la denuncia de cómo están haciéndose las cosas y de las cuestiones que están mal. Tere Marinovich, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Llévate este regalito del Café de Potenza y también de A3D para que te llegue. Ábrete el regalo de A3D para ver qué te regalaron esta vez. Ah, mira, esta crema. Crema Botanical. Sí, oye, es cannabis, ¿ah? Oye, ¿sí? El cannabis. Siente el cuello, hombro o espalda con tensión muscular al realizar deporte, queda con alguna molestia en piernas, espalda o brazo. Presentamos Cannabis Cream, fórmula única con árnica, cafeína y aceite de cannabis, ingrediente orgánico que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas ayudan a aliviar malestares en muslos y articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream activa, alivia y relaja, distribuido por Antena 3 directo, gente que responde. Muchas gracias. No se la vaya a fumar, no me la voy a fumar. Gracias. Ya, pues, Chencho, muchas gracias. No te levantes todavía porque vamos a hacer la pausa. Ustedes no se muevan de nuestra sintonía. Viene Jaime Manelich, candidato a senador, ex ministro de Salud. Y vamos a conversar temas bien interesantes con él. Así que no se muevan de nuestra sintonía. Pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta, amigos queridos. Quiero contarles que Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por los niños y niñas con la colecta virtual por una niñez digna, para apoyar a más de 1.400 niños que participan en la organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo y que han visto agudizadas las situaciones de vulnerabilidad que viven a diario por la pandemia, para poder seguir cuidando a los niños que están en sus programas y prevenir que más niños pierdan el cuidado de su familia, ¿no?, que nos necesitan hoy. Haz tu donación en www.colectasos.cl, donde cuenta con las diversas plataformas de pago para apoyar y que así todos los niños puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras simples, tengan una niñez digna. Bueno, ¿qué le parece, señor director, si vemos cómo va la encuesta, la nueva encuesta que hicimos? ¿Debe Rodrigo Rojas Bade renunciar también a la convención constituyente? Llevaban 1.558 votos desde que cambiamos la encuesta y un 97,2% dice que sí debe renunciar y un 2,8% dice que no. El problema parece que hay temas legales ahí que no podría renunciar. A lo mejor lo preguntamos a nuestro próximo invitado, que a lo mejor está más enterado que nosotros, no sé. Él fue
es exministro de Salud de los gobiernos 1 y 2 de Sebastián Piñera, para muchos el artífice de la buena gestión en materia de vacunación en Chile. Dicen que tuvieron que insistir varias veces para que asumiera este nuevo desafío público, político. Actualmente ya es candidato a senador por la región metropolitana. Ha estado con nosotros en Café Cargado en un momento muy delicado de la pandemia. Hoy le vamos a preguntar, ¿se vendrá otra ola más fuerte de contagio? ¿Podemos estar tranquilos de no volver a cuarentena? Siempre frontal, siempre directo. Gracias por estar con nosotros al candidato Jaime Mañalich. ¿Cómo está, querido candidato? Estupendo, don Checho. Siéntese al tiro para que mantengamos la distancia y podamos estar sin las mascarillas. ¿Cómo está usted? Muy bien. Oiga, me sorprendió que aceptó finalmente la petición de que fuera senador. Pero Checho, no nos estamos mirando la suerte entre gitanos aquí. A ver qué pasa. Y dije, no, que vaya Checho. Y el miércoles de la semana antepasada, no, Checho no va. O sea, es culpa mía que usted se esté presentando. Entonces, ¿qué hago ahora? Dije yo. Si Checho no va, ¿qué hacemos? Lo único que faltaba que la culpa fuera mía. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a partir con el juego del sí y el no que le hacemos a nuestro invitado. Gracias, Jorge. Un café Potenza viene muy bien, un café tradicional. ¿Serías díscolo en una eventual senaturía, sí o no? No. ¿No sería? No. Si fueras senador hoy, ¿votarías a favor del cuarto retiro del 10%? En contra. ¿Sí o no? En contra. En contra. ¿Crees que habrá un cuarto retiro, sí o no? No. ¿Tú crees que no se concreta? No. ¿Estarás disponible para aprobar un proyecto de amnistía para los presos del estallido, sí o no? Es una pregunta difícil, estoy dispuesto a discutirlo. Depende de qué condiciones podría ser aprobado. Vamos a profundizar sobre aquello. No es una pregunta para sí, no. Voy a darte el punto porque efectivamente fue exactamente lo que dijiste, que estaba abierto a discutirlo y yo quiero profundizar después en eso, así que vamos a dejarlo con esa respuesta. ¿Estás de acuerdo con que se cambie el todos por el todes? No. ¿Crees que todavía nos falta una nueva ola de coronavirus? Sí. O sea, ¿tú crees que todo este veranito de San Juan que estamos viviendo? No, tú me haces una pregunta así, no. Todo esto merece profundizar. Es cierto, sí, pero la pregunta era, ¿crees que todavía nos falta una nueva ola? Sí. O sea, ¿tú crees que vamos a volver a tener una nueva ola de coronavirus? Vamos a tener un nuevo aumento de contagios, creo yo. ¿Colgaste definitivamente el delantal aventurándote en esta candidatura? No. O sea, el médico va a seguir vigente. Sí. ¿Te llamó el presidente para pedirte que te decidiera a ser candidato? No. No, ¿ah? ¿Pero te mandó algún recado el presidente? ¿Puedo abrir la respuesta? Sí, ahora se puede abrir, ya terminamos. Listo. Unos 3 meses, 2 meses y medio atrás ya había bastante conversación sobre esto con los partidos. Entonces hablamos de otra cosa, de vacunas y qué sé yo. Y a la pasada él me dijo, oiga Jaime, me trata de usted. Oiga Jaime, yo he escuchado que le han ofrecido esto. ¿Qué ha pensado? Yo le dije, por ningún motivo, presidente. No, lo entiendo, qué sé yo. Listo. Eso fue. Ah, pero no fue una presión, digamos, no. De parte de él. No. ¿Y cuál es la...? Porque la verdad estábamos en situación bien parecida, fuera de la broma que echaste tú. A mí también me ofrecieron, porque veían ahí en alguna encuesta que yo podría tener alguna oportunidad en cierto sector, representando a cierto sector. Y la verdad que lo mío son las comunicaciones y creo que desde aquí puedo defender mi idea mucho más fuerte que siendo un senador más. Y se lo expliqué con mucho... Pero la verdad que había una falta de gente voluntaria para asumir estos desafíos, porque son momentos difíciles del país y yo valoro
que gente como tú y la distinta gente que esté dispuesto a aceptar este desafío en un momento que se viene un Chile bien incierto. Así que yo te felicito por finalmente haber tomado esta decisión. Pero ¿cuál fue personalmente, tu motivación? Como decías tú, estamos en un momento de una coyuntura histórica que va a quedar escrita de alguna manera en los libros, en los textos del siglo XXII va a aparecer este periodo como un periodo muy difícil en la historia de Chile, que ojalá tenga un buen devenir. Y en ese contexto, independiente de que yo no he estado nunca en el mundo de la política electoral, nunca he sido fui candidato a presidente de curso, digamos, pero no, has sido ministro, pero no estaba en una elección, digamos. Y en ese contexto tomar este desafío tiene que ver fundamentalmente con la situación de Chile y lo mismo que tú acabas de comentar, desde el mundo de las comunicaciones tú sientes una obligación. Bueno, yo creo que debía asumir esa obligación también, dado que algunas encuestas decían que efectivamente yo podía ganar uno de los 5 puestos senatoriales en la región metropolitana. Y bueno, y si uno puede, entonces debo o no debo, debo. Y si debo, quiero. Yo creo que esa es... El tema de la amnistía lo vamos a dejar para el café cargado, que es cuando nos tomamos un café un poquito más cargado, porque a mí me llamó la atención tu respuesta. Porque hay ciertas banderas de la centro derecha que yo creo que no se deberían soltar. Hay cosas que, o sea, yo no soy de la idea de que todos tengan que votar en bloque, todas las votaciones, porque si no, ¿para qué elegimos senadores, diputados? Elegimos al presidente del grupo nomás que vote por todo. Yo creo que hay que tener una capacidad de discernir. Pero hay ciertas banderas de lucha que son como emblemáticas. Por ejemplo, hoy día el tema del retiro, el 10%, yo creo que la gente que está votando en contra está más cargada para el tema del populismo que de defender la idea, porque todos los técnicos dicen que es una mala política pública. Así que esa parte la vamos a dejar para después. Yo te quiero preguntar ahora si tú realmente crees en el proyecto de Sichel. Yo creo verdaderamente en el proyecto y en la persona. En el Chile de hoy, ¿no es cierto?, un candidato meritocrático como él, que no proviene de la élite, que se ha hecho a sí mismo, que trae con firmeza, con convicción, una propuesta de una reforma, de cambios rápidos, progresivos, pero graduales y consensuados. Me parece que en el ambiente que estamos hoy día de Chile, de extremismo, de revolución, es una voz de cambio, pero una voz sensata. Y en ese sentido, independiente que no se ha desplegado todo su programa, él tiene, por supuesto, programa, pero aquí es una cosa que está en proceso de afinación todavía. Yo tiendo a pensar que él es una gran oportunidad para Chile. Yo te preguntaba esto porque uno de los puntos de discrepancia que públicamente tú has tenido con él, básicamente ha sido justamente el tema que vamos a tratar más adelante, el tema de la amnistía, que él ha sido enemigo de hacer una ley general para liberar a todos los que destruyeron la zona cero. Yo, siendo tú el conductor, yo creo que es el momento de tomarse el café cargado, porque si dejamos para después un tema que está tan presente... Bueno, mire... Voy a dejarlo que sea usted de conductor. Yo te quiero preguntar, Jaime, si efectivamente, yo personalmente, te lo voy a plantear así como una conversación de living de la casa. Yo personalmente siento que la señal que se está dando al decirle a los delincuentes, porque para mí los que destruyeron son delincuentes, cosa distinta es un joven que tiró una piedra por entretención, porque había que ir a la protesta, y ya lleva un año. Ese joven hay que estudiar el caso, y si hay que liberarlo, se libera. Pero hay gente que quemó estaciones del metro, que destruyó, que tiró bombas molotov. Al decirle,
vamos a hacer una ley de amnistía para liberarlos a todos y que puedan estar todos libres en las calles, es una señal horrible que le estás dando a los delincuentes. Entonces, no entendí qué pasó por tu cabeza cuando dijiste yo estaría dispuesto a conversarlo. Así de franco soy para plantearte. Tu comentario pregunta tiene dos variables. Primero, asumes que yo dije que había que amnistiar, perdonar a todo el mundo sin distinción, cosa que yo no he dicho. Acláramelo, por favor. Y en segundo lugar, para ser preciso, la situación es la siguiente. 1. El día 9 de diciembre del año recién pasado, un conjunto de parlamentarios, senadores, presentaron un proyecto de indulto, que está hoy día en discusión. Indulto como ley general. Todo el mundo que está siendo juzgado no tiene responsabilidad, los adolescentes no tienen responsabilidad, todos para afuera, terminemos esto. El indulto hasta aquí es una facultad del presidente de la República, que es la ley. Entonces, se está discutiendo esto en el Parlamento, no es que no se esté discutiendo. Y la posibilidad que se apruebe, Checho, no es cero. La posibilidad de que nosotros tengamos una ley de indulto así, carta blanca, es bastante alta por la configuración actual del Parlamento, por las tensiones electorales, por la presión de muchos miembros de la Asamblea Constituyente. En abril de este año, la Corte Suprema dijo, este proyecto que ustedes están discutiendo, indulto, no, perdón que use palabras que no están en el texto de ellos, pero para resumir, nos parece una muy mala idea a la Corte Suprema. Porque esto, porque lo otro, lo demás allá, y dice el texto de la respuesta de la Corte Suprema al Senado, dice, a nosotros nos parecería más prudente hablar de una amnistía. Entonces lo que yo digo es, indulto por ningún motivo. Lo que se está discutiendo hoy día es un mal proyecto. Hablemos, si alguien dice, cambian esta moción parlamentaria, porque partió en el Parlamento, o la próxima presidenta o presidente manda un proyecto, ¿no es cierto?, de amnistía, hablemoslo. Si hay que hablar de todo hoy día es pecado decir, yo de esto no hablo. Hablemoslo. Es como negarse a la idea de legislar, digamos. Es como negar, oye, vamos a hablar de... No, yo me niego a la idea. Bueno, pero es que eso es otra cosa, entonces. Está mal interpretado, entonces, lo que dijiste. Es que yo... Pero no me echen la culpa a mí. Esa es una interpretación que usted, sus asesores, le han dicho en redes sociales que le pasó a Manel. O sea, es que cuando uno comunica mal, la gente entiende mal. Entonces, a lo mejor no fue lo suficientemente preciso señor ministro, y lo sigo tratando de ministro porque tengo una alta estima a usted suya como ministro, de que no comunicó bien entonces. No, yo diría esto. Comunicaciones. ¿Tú has jugado al yo-yo alguna vez, no es cierto? Tira el yo-yo uno. Lo que hoy día se pretende en comunicaciones es que el yo-yo tenga una cuerda muy cortita, o sea, que rebote al tiro. Creo que hay que tirar el yo-yo, perdón que lo diga, que profundice y que vuelva con energía a ver qué es esto. Y lo que estoy diciendo, y lo repito, es que si alguien propone, yo no lo voy a proponer, pero si alguien propone discutir un proyecto de amnistía en vez del indulto, y este proyecto es, como dice la Corte Suprema, no tiene discriminación entre carabineros y ofensores, digamos, personas que participaron. Y como tú dices, no se trata de perdonar a alguien que mató a otro, no se trata de amnistiar a alguien que quemó a otro, no se trata tampoco, se trata, voy a poner el mismo ejemplo, de un cabro, como tú dijiste, que tiró una piedra y que hoy día está en un juicio que se prolonga, en una investigación de la Fiscalía que se prolonga más de un año. Tú lo dijiste, no lo dije yo. No, sí. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, es que ese tipo de cosas, una amnistía general significa que los deja a todos, al que tiró la piedra y al que tiró la bomba Molotov. Pero yo no he hablado de amnistía general. Yo he hablado de que si alguien presenta un proyecto de amnistía, y lo especifico más ahora gracias a lo que tú me preguntas, en vez de un proyecto de indulto general, que creo, y la Corte Suprema, ¿quién soy yo? La Corte Suprema piensa que es una mala idea, yo creo que es un tema que hay que conversar, con limitaciones, con restricciones, y ojo, si un carabinero, voy a decir, iba manejando un bus y producto de las protestas se tuvo que echar para atrás y atropelló a alguien sin tener la menor intención, y hoy día está en preso, uno dice, a ver, un momentito, ¿de qué estamos hablando? Si este hombre no tenía ninguna intención de producir daño.
la Tere Marinovich hablaba... No hay una cuota de ingenuidad de pensar de que, ya lo hemos visto en otras cosas como estos indultos, cuando cada vez que salen estas posibilidades de amnistía o indulto, sí, pero los militares o los carabineros no entran en este proyecto. Bueno, pero son seres marcianos, son de otro planeta. Ellos no merecen el perdón de nadie. Usted sabe que la izquierda se pone en esa posición. Lógico, y por eso hay que ir al Senado para tener un lugar donde discutir estas cosas, argumentarlas con razón y resolverlas en nombre de la ciudadanía. Bien, déjame dejarte hecha una pregunta, porque tenemos que ir a la pausa y vamos a ir a la pregunta para después volver a Café Cargado. ¿Cuál es la pregunta que no te gustaría que te hiciera? ¿La tengo que contestar después o ahora? No, ahora. ¿Qué pregunta no te gustaría que te hiciera? No, cualquier pregunta, yo estoy aquí para contestar. ¿Tú no tienes ningún problema con ninguna pregunta? O sea, tú tienes todo el derecho a hacer preguntas. Según la pregunta yo podría decir... Yo tendré todo el derecho de responderla. Claro. Va a la vuelta, te voy a hacer una pregunta bastante compleja. No se mueva nuestra sintonía, vamos a la pausa y regresamos con Jaime Manelich, candidato a senador por el distrito... por Santiago, la región metropolitana. Sí, el distrito, por Santiago. Así que vamos y regresamos. Ya estamos de vuelta, amigos, conversando con el ex ministro de Salud, Jaime Manelich, y candidato a senador por la región metropolitana, por Santiago. Antes de meterlo en el tema más político, ministro, quisiera preguntarle ¿qué tan bien lo ha hecho Chile en materia de la pandemia? ¿Cuál fue su verdadera participación en el tema de las vacunas? Porque sabemos que tuvo una participación importante en el anticipo de las camas. Gracias, Jorge. Otro cafecito, Potenza. Muchas gracias. De las camas, pero el tema de las vacunas, usted alcanzó a dejar medio armado el tema. Cuéntenos un poquito cómo fue esto. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo lo ha hecho Chile? Este combate contra esta pandemia tan brutal, única en un siglo, desde la gripe española del fin de la Primera Guerra Mundial, no, es difícil sacar la cuenta. Hasta aquí, habiendo nosotros reportado los casos y teniendo todos los diagnósticos al principio, la situación de Chile ha ido, comparativamente a otros países, el aprecio a la situación de Chile, la valoración ha ido mejorando. Por ejemplo, varias semanas estuvimos como el primer país que tenía tasas altas de vacunación. El número de casos que hemos tenido al final de cuentas por población está en la media o un poquito bajo la media mundial. Y respecto a los fallecidos, lo mismo. Y en ese sentido yo creo que el juicio histórico, como está ocurriendo ya, va a ser relativamente benigno respecto a cómo Chile, sus trabajadores, todo Chile, porque esto es una empresa de todos, ¿no es cierto?, manejó la pandemia. Respecto a lo que usted señala... Lo veo demasiado prudente para catalogar el resultado, porque uno escucha un discurso más exitista en general en las autoridades, como que Chile está de los países mejor vacunado, con mayor porcentaje de la población, que ya tiene controlado este tema, y a usted lo veo como más moderado en la evaluación. ¿A qué se debe eso? Yo creo, Checho, que hay que ser súper prudente, por eso se lo pregunto, porque... ¿Por qué? Primero, porque este es un virus que muta, cambia mucho. Nosotros tuvimos una primera ola el año pasado con un virus que se parecía al virus original de China. Era prácticamente igual. Y produjo lo que produjo durante todo el invierno del año pasado. Tuvimos una segunda ola muy violenta que partió en enero de este año con la llegada de la cepa brasilera, ¿no es cierto? Y ahora estamos resistiendo la llegada de esta variante Delta que se originó en la India, que ha tenido un comportamiento, hay que decirlo con franqueza, extrañamente benigno hasta aquí en Chile. Piensa tú, que se encontró en fronteras en Chile esta cepa hace 11 semanas y hace 7 semanas, 2 meses y tanto,
está con circulación comunitaria, o sea, nos estamos contagiando entre todos. Y a pesar de eso, el número de casos sigue bajando. Si uno se remonta a la primera y segunda ola, en un mes, ¡bum! Probablemente eso se debe a la tremenda cobertura de vacunación o a que el virus, como dije alguna vez, para mi pesar, se está convirtiendo en más buena persona. No, es difícil saberlo todavía. Pero la situación es auspiciosa, la primavera debería ser una época de menos contagio, pero estos virus son astutos y podríamos tener el próximo año otra ola. Sí, lo que pasa es que yo le preguntaba porque ¿cuáles son los referentes que uno tiene para saber si lo estamos haciendo bien? Uno es la mirada internacional, la comparación con otros países. Segundo, lo que nos dicen nuestras autoridades. Y tercero, lo que nos dice el Colegio Médico. Pero el Colegio Médico, lamentablemente, muchos tenemos la sensación de que ha sido cooptado por una ideología bastante de izquierda. De hecho, su presidenta está muy cercana al Frente Amplio, al Partido Comunista, qué sé yo. Entonces, siempre encuentra todo malo el gobierno, siempre el gobierno llegó tarde, siempre el gobierno... Y uno se empieza, entonces al final no sabe a quién creerle. No sabe si es una opinión técnica o finalmente es una opinión política. Y bueno, de hecho, habían propuesto como Colegio Médico un cortocircuito que era paralizar el país, eliminar el transporte público y finalmente los resultados demuestran que habría sido una tremenda equivocación por parte de ellos. Entonces, como que el ciudadano común y corriente no sabe en quién confiar. Bueno, yo creo que ese es un fenómeno general de todo lo que ocurre en Chile. No sé en quién confiar. ¿En quién confío ahora? Ya. La pandemia en el mundo se transformó en el tema político número uno. O sea, si nosotros miramos vuelta a clase, ¿qué hacemos con los impuestos? ¿Retiro? ¿Cuarto retiro o no? El ingreso familiar de emergencia, el ingreso laboral de emergencia. ¿Cómo va a ser la situación económica del país en los próximos años? ¿Cuánto vamos a tener que pagar en deuda o intereses de...? Todo eso es pandemia. Y en ese contexto hemos vivido una situación completamente rara, extraordinaria, que equivale, mucha gente dice, como lo que le pasa a los países durante una guerra, que durante ese periodo todo el quehacer público, político, se queda capturado, por así decir, por una sola dimensión, que es el manejo de la pandemia. Y en ese contexto, la pandemia empieza en un momento en que la situación política de Chile está completamente fracturada, no hay confianza, y el manejo de la pandemia se transforma en un arma política. Quiero decir, no es que el gobierno lo hace pésimo, porque el presidente Piñera, porque el ministro, qué sé yo, no, es que lo hacen bien. ¿Cuál es su opinión de la participación del Colegio Médico en esta pandemia, en sus opiniones, en sus críticas en general? Yo creo que, como tú insinúas, el Colegio Médico se ha parapetado en una posición de captura política para manifestarse como oposición al gobierno y de repente, sin tener conocimientos profundos, porque mucha de la gente que hay ahí no son salubristas, que se dicen, mira, allá resulta que están con una estrategia de cero COVID, cosa a la que el único país que todavía pendiendo de un hilo adhiere es Nueva Zelanda. Todos los otros países esa estrategia ya la abandonaron y dicen, tenemos que convivir con este virus y encontrar las vacunas y saber que se va a quedar aquí por muchos años. Pero ellos les baja una obsesión, cero COVID. Y para hacer esto, montarnos en esa dinámica, independiente de lo que esté pasando en Argentina, en Brasil, o sea, una cosa de loco, dice, vamos a paralizar el país por 3 semanas. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Silencio absoluto, cuando ya los números empezaron a decrecer. Claro. Y si hubiera una nueva alza de casos, ellos serían los primeros en acusar. Vamos a escuchar lo que está preguntando la gente en Twitter. Vamos a ver, dice Café Cargado, una duda. ¿Qué tan violentas o mortales son las variantes que llegan aquí, como la MU? ¿Sigue siendo mi vacunación total, mi protección, o falta una dosis más? Café La Red, dice Alfonso Torres. La situación es la siguiente: la variante Delta y la variante Mu, el alfabeto griego alfa omega, ¿no es cierto? Entonces podría haber variante hasta omega y después alfa, omega, ya como las patentes, ¿no? Se les pone estas letras griegas para no estigmatizar a los países. La variante Mu, que es muy parecida a la Delta, apareció en Colombia y está en Chile también. ¿Qué es lo que sabemos?
que estas variantes pueden afectar gravemente a quienes no están vacunados o a quienes no se han enfermado previamente de COVID, o sea, no tienen defensa. Y en ese contexto, es probable que lo que estamos viviendo con Delta en Chile sea expresión de la protección que genera la vacuna y los casos que ya tuvimos durante los meses anteriores. Y en ese contexto... Increíble que usted use la palabra es probable. O sea, acá estamos en un camino sin ningún tipo de certeza. No, ninguno. Ningún tipo de nadie, certeza. o sea, a pesar de que estamos vacunados, nadie se atreve a decir, esto es seguro. No. No, sería imprudente porque puede aparecer perfectamente, en la medida en que circula el virus en todas partes, variantes, mutaciones espontáneas del virus que de repente se escapan a la inmunidad que produce una vacuna. Pero hagamos una contribución, sí. Yo creo que lo que sí hay certeza, porque lo he estado investigando, es que las ventajas de vacunarse son infinitamente superiores a no vacunarse. Y todavía hay gente que anda con teorías conspirativas, que te van a poner un chip, que te van a seguir, y ese chip, o que las vacunas finalmente van a tener deformaciones. ¿Cuál es la certeza que existe con respecto a las vacunas que se están haciendo en Chile, doctor, para que efectivamente la gente, o contribuyamos por lo menos a través de este programa, a que la gente que falta por vacunarse lo haga con toda tranquilidad? No, yo creo que es muy importante lo que señala. El no estar vacunado hoy día, el haberse negado a vacunar, el estar rezagado, significa que la variante Delta va a llegar a esa persona sí o sí. Y esa variante le va a producir enfermedad. Y eventualmente la mayoría en Inglaterra, por ejemplo, en Israel, donde ha habido brote a pesar de vacunación, ¿quiénes llegan a la unidad de tratamiento intensivo? Los que no han querido vacunarse. Y en ese contexto, vacunarse no solo una estrategia de responsabilidad social, es un certificado de seguridad para uno. Mañana, y paso un aviso, un llamado, el Instituto de Salud Pública va a discutir la vacunación de niños de 3 a 11 años. Yo creo que es muy importante avanzar en la vacunación de niños porque además permite volver a clases con más seguridad, cosa que es una brecha hoy día muy importante. Y los adolescentes, entre 12 y 18 años, ha habido un pequeño retardo en la vacuna Pfizer. Apenas esté disponible, como dijo el ministro París, tienen que vacunarse. Doctor, yo ya me puse las 3 vacunas. ¿Qué probabilidad tengo yo de morirme por COVID? Según la estadística internacional, suponiendo que no tienes ninguna enfermedad de base, porque hay gente que dice que tiene enfermedades que no tiene hoy día. Supongamos que yo fuera una persona sana, así te ves. En el resto me veo así, ¿no? Sí, 100% de posibilidad de sobrevivir. 100% posibilidad de sobrevivir. O sea, es muy difícil que una persona que está vacunado ya con las 3 vacunas, por mi edad estoy con las 3 vacunas, que me vaya a dar el virus y tenga que morirme o tenga que ir a la UTI. Claro, y además si está en lugares cerrados, la mascarilla y todo eso, no sé, por supuesto. No superar los aforos. Todo lugares abiertos son las redes sociales que nos escriben y me preguntan al ministro, ¿qué piensa con respecto al caso de Israel? El país con más vacunados hace 3 días alcanzó 16.000 contagios y sobre el 90% de esos eran vacunados. Cuyil nos escribe. Nicolás. Bueno, como señalaba antes, la variante Delta puede producir infección y por eso decía antes, cuando estábamos en el SINO, que podría haber un aumento de los casos de infección, o sea, estoy resfriado, ¿qué me pasará? O hagamos un examen por si acaso, PCR positivo. Ah, mira, tú tienes la variante Delta. Ya. Pero si estás vacunado, la posibilidad que eso te lleve a un cuadro grave, ventilación mecánica o muerte, es muy remota. ¿Qué es lo que ha pasado en Israel? Israel muestra un aumento de los casos por variante Delta. Israel es un país donde hay resistencia importante en los grupos más ortodoxos a la vacunación. Entonces, tienen tasas de vacunación en proporción a la población que son menores a la nuestra. Y lo que a ellos les pasa es que la gente que llega a las unidades de tratamiento intensivo son la gente que no se ha vacunado. Y por eso, a pesar de que sea un argumento circular, hay que vacunarse como primera prioridad. Yo tanto entrevistar médicos en los distintos programas que me toca conducir, he llegado a ciertas conclusiones. Vamos a seguir con este virus. Yo también me puedo contagiar, a pesar de lo que dijo el doctor, que tengo 3 vacunas, yo me puedo contagiar. Pero como uno se contagia de cualquier resfrío todos los años.
es un resfrío común y corriente, no me va a hacer llegar a la UTI ni a morirme, va a ser un resfrío, voy a tener síntomas, pero estoy protegido por las vacunas. Si no tuviera esa vacuna, a esta edad, que me tengan que entubar y qué sé yo, otro canto cantaría el gallo. Entonces hay que tener claro que la vacuna no es que no te vayas a contagiar, te puedes contagiar, pero ya no te va a dar con la fuerza. Vamos a dejar un ratito la pandemia, porque ya llevamos 2 años con esta pandemia, nos tiene locos. Vámonos a la política en la última parte, déjeme ver cuánto tiempo nos queda para poder conversar con usted de política. ¿Cuál es la visión que tiene Jaime Mañalich sobre el país que estamos viviendo? Yo pienso que nosotros estamos en un momento de cambio histórico, absolutamente nítido, claro, con fuerzas tectónicas de placas, ¿no es cierto?, que se mueven y que nos ha llevado a una situación de incertidumbre como no vivíamos en muchos años. Respecto al devenir, nosotros hemos tenido periodos así en la historia, por ejemplo, entre el año 25 y 32 del siglo pasado, de mucha incertidumbre, de cambios, qué sé yo. A mí me parece que nuestro país es un país con resiliencia, es un país donde al final de cuentas los ídolos o fetiches duran poco. Y la gente empieza a decir, a ver, ¿cómo es esto de que este señor Ancalao y cómo es esto de este señor Rojas que dice que estaba enfermo? Empieza a decir, a tomar distancia. A ver, pensemos bien lo que estamos haciendo. Es como escuchaba a un miembro del directorio del Banco Central. ¿Qué culpa tenemos nosotros de aparecer como adultos en una clase de niños? Esa es nuestra tarea, aparecer como adultos. Y en ese contexto yo creo que vamos a seguir con mucho ruido, o sea, mucha noticia. Esta semana una montaña rusa de noticias. Pero el camino institucional que se dio en noviembre del año pasado, en medio de una crisis muy aguda, muy grave, de decir, vamos a institucionalizar esta crisis, vamos a darnos este camino, yo soy optimista. Y creo que vamos a lograr más tiempo probablemente que el que se ha dado en la reforma constitucional de llegar a un acuerdo, una nueva constitución y llegar a acuerdos civilizados. Usted era una de las personas cercanas al presidente Sebastián Piñera. ¿Él también está optimista? A ver, mi pregunta es mucho más específica. Yo tengo cero optimismo con respecto a la Convención Constituyente. Lo que yo he visto ahí hasta el momento son puras payasadas, la estupidez elevada al cuadrado, propuestas que no tienen nada que ver con lo que se pidió. Es una opinión personal. Otros pueden pensar todo lo contrario. Entonces yo personalmente estoy más convencido de que es una equivocación haber hecho una transformación de este tipo, porque no creo que de ahí vaya a salir nada bueno. Como dijo el presidente de Uruguay, más pienso que puede salir una bolsa de gato que otra cosa. Usted que es cercano, está en el círculo del poder, ahí estuvo durante mucho tiempo. ¿Qué piensan de arriba? Que fue una equivocación, que estuvo bien, que era la única salida que había en ese minuto, pero están todos optimistas como usted de que de aquí puede salir algo bueno. Yo, perdón que hable solo de una posición personal para no comprometer a nadie. ¿Ya? Nosotros, entre octubre y noviembre del año pasado, teníamos básicamente una disyuntiva, solo 2 caminos posibles. Todo lo demás era utópico. El primer camino era que el Congreso hubiera hecho una reforma constitucional, porque el Congreso tiene la particularidad de ser constituyente. Hacerlo, con mayoría. Y puede, con las mayorías calificadas. Saben, señores, dada la situación del país, vamos a disolver el Congreso y vamos a llamar a elecciones anticipadas de presidente de la República parlamentario. O sea, una crisis estructural grave. En el otro lado hubo un acuerdo político de todos los sectores, salvo algunos, ¿no es cierto? Pero la inmensa mayoría de la gobernanza política sabe, démonos un camino institucional. Apostemos por el diálogo, por la paz. Apostemos por una nueva constitución. Apostemos, que estaba en la discusión desde el mensaje que mandó alguna vez la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, vamos a una nueva constitución. Es una cuestión que estaba latente, entonces al final tomemos este camino.
¿Es un camino riesgoso? ¿Es un camino pedregoso? Claro que sí. Pero la convención se está recién instalando. Estaba acá recién Tere Marinovich. Personas como ella se presentaron de buena fe, no para dinamitar la convención, para trabajar de buena fe. Y tuvo la convención un error. Y es que el margen para asegurar que quienes salían ahí representaban en realidad a la ciudadanía, a un número relevante de la ciudadanía, fue muy bajo. Entonces entró muchas personas que yo creo en un régimen político normal habrían sido más coladas, más filtradas, más sensatas, pero estas mismas, hablo de la lista del pueblo y específicamente Tercera Fuerza Electoral y su, por así decir, destrucción desde dentro, su implosión durante estas 2 últimas semanas. Bueno, ¿qué van a hacer ellos ahora? Y yo creo que se abre una oportunidad, están fijando el reglamento, para tomar la convención constituyente en serio. Una convencional hoy día de derecha decía: creo que podemos construir 2/3 de sensatez. No estamos hablando de derecha. Jaime, créeme que yo soy una persona que amo a mi país, por sobre todas las cosas. Incluso he jurado dar la vida por mi país si fuera necesario, porque soy militar en reserva. Y quisiera estar equivocado y encontrarte razón. Pero hasta el momento, las señales que yo he recibido no van en el camino de esa racionalidad. Y espero estar equivocado. Es primera vez que yo tengo una opinión tan fuerte sobre algo que ruego estar equivocado. Vamos a ver qué está diciendo la gente en Twitter. ¿Qué opinión tiene Jaime Mañalich de la mantención del toque de queda? Un saludo y gracias por su notable gestión, Miguel Ignacio González. A nosotros, yo lo diría de esta manera, en mérito a el Código Sanitario y en mérito a un estado de excepción constitucional, se nos ha pasado la mano en el control o en la disminución restricción de libertades. Restricción de la libertad, digámoslo por su nombre. Exacto. Hasta el punto que algunos han llegado a proponer ministerios de comunicaciones, censura previa a la prensa, o sea, ya una locura completa. Pero creo que hemos recorrido un camino que tiene riesgo y que tenemos que depurar bien para el bien público del manejo de la pandemia, qué sirve y qué no sirve. ¿Qué sirve usar mascarilla? ¿Qué sirve tener un buen control de frontera? Yo creo que es muy burocrático, hoy día debería ser con otro método de diagnóstico, pero ya, control de frontera para que la variante Delta entre despacito. Desde luego tenemos que volver a clase, es fundamental que todas las escuelas vuelvan a clase. Y respetar los aforos, o sea, que aquí en este es un estudio tremendo, ventilado, no sé cuánto es el aforo permitido, pero que no haya más de las personas. No, si hacemos eso, lo demás sobra. O sea, toque de queda en Magallanes hoy día, en Magallanes, que tienen 6, 8 casos activos en la región completa. O sea, la posibilidad de encontrarse ahí en La Pampa con alguien que lo vaya a encontrar es cero. ¿Cuál es el sentido de mantener el toque de queda en Magallanes? Y en ese contexto yo creo que hay que dar señales de avance a las libertades. Bueno, las autoridades siempre se engolosinan con esto de poder restringir las libertades, porque la verdad, acompañado de esta pandemia, acordémonos que estaba la pandemia también del estallido social. Sí, pero entonces, tener un toque de queda es una herramienta que... Sí, pero mirémoslo con cuidado. Sí. Nosotros, hasta hoy, somos uno de los 2 países, junto a Uruguay, con garantías plenamente democráticas en Sudamérica, Costa Rica en Centroamérica. Los únicos 2 países con democracias plenas a juicio de observadores internacionales. Esa cuestión se puede perder en el futuro y se puede perder por vía administrativa. Eso es lo que me preocupa y yo creo que la convención tiene que, por ejemplo, para la aplicación de una alerta sanitaria, obligadamente se tiene que tener un estado de excepción constitucional, porque si no la arbitrariedad puede ser enorme. Así es. Hay contaminación ambiental, alerta sanitaria, restricción, toque y queda. O sea, ¿cuál es la barrera? Está muy claro el punto, ¿Tenemos otro Twitter, me dicen? Vamos con otro tuit. Estamos haciendo participar hoy día a la gente. Don Jaime, ¿qué medidas tomaría usted frente al terrorismo en la Araucanía?
Va a ser senador por Santiago, pero una buena pregunta. No tengo una buena respuesta. Es un problema crucial en Chile. De alguna manera el mundo de los pueblos originarios ha encontrado una reparación, una representación precisamente en la Convención Constituyente, que yo creo que es una señal de paz, que puedan estar ahí, hablar, tener banderas, tener ceremonias, bueno, todo. Pero evidentemente nosotros tenemos que ganar, y no lo digo solo en la Araucanía, en todo Chile, en narcotráfico, tenemos que ganar Plaza Italia, tenemos que ganar a Chile para la paz. Y eso, el programa que empezó el ministro Moreno, Alfredo Moreno, iba muy bien encaminado. Ocurrió un desastre, digamos, un desastre y ¡pum! Una cosa que iba bien encaminada, ¿no es cierto?, con buscando discriminación positiva, buscando inversión. ¿Se podrá retomar algo así? Dejo fuera el tema del narcotráfico, terrorismo, que es un problema que afecta a muchas personas, pero en la que están comprometidos pocas personas de la Araucanía y de Arauco. Jaime, te voy a llevar a nuestro último juego, se nos está acabando el tiempo, está muy interesante la conversación. Esto se llama apruebo o rechazo. A propósito de lo que estamos hablando, yo te voy a nombrar algunos personajes y tú me vas diciendo si lo aprueba o lo rechaza. Esto no es como el sí y el no, sino que puedes argumentar corto para que alcancemos a ver todo lo... Vamos con el primer personaje. Gabriel Boric, ¿apruebas o rechazas? Apruebo. ¿Por qué lo apruebas? O sea, yo creo que Gabriel, que firmó el acuerdo de paz y democracia y la nueva constitución, ha tenido un coraje enorme para buscar ese camino de diálogo. Evidentemente, hoy día está en un esfuerzo de capturar al mundo socialista. No sé si en definitiva va a poder apartarse de la mano del garrote del Partido Comunista, pero hay que reconocerle que el hombre ha dado señales adecuadas. Pero ¿cómo se podría separar del Partido Comunista si es el candidato del Partido Comunista? Yo creo que él está... Fueron una primaria, sí, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, sí, y el que ganara, el otro lo iba a apoyar. O sea, él si gobierna va a gobernar con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Yo creo que... Y así todo, tú lo apruebas. Yo creo que está ocurriendo un viraje bastante rápido e intenso del partido, de gente de la sensibilidad socialista hacia Boric, en desmedro de la candidata Proboste. O sea, ¿tú crees que va a tener una sensibilidad más por el lado del socialismo democrático que del Partido Comunista? Espero. Vamos con el próximo personaje, Yanna Proboste. ¿Apruebas o rechazas? Rechazo. Chupaya, aprobaste a Boric y rechaza a Yanna Proboste. Explícate, por favor. Yo creo que Yanna Proboste está siendo militante, una militante histórica del Partido Demócrata Cristiano, está disfrazándose de más izquierdista para lograr el voto que disputa con Boric. Y por otra parte, yo creo que hay un acto que no es adecuado, y es que ella utilizó la plataforma de presidenta del Senado para destronar a la candidata formal del Partido Demócrata Cristiano, la senadora Rincón, y se mantuvo más allá de lo prudente con financiamiento del Congreso, de todos los chilenos, para hacer campaña y aparecer, ¿no es cierto?, en este acuerdo de última hora que la lleva a la candidatura presidencial. Vamos con el siguiente personaje, que hoy día también ha hecho noticia, Meo. ¿Apruebas o rechazas? Es un tipo tan curioso para mí que no me atrevo ni a rechazarlo ni a aprobarlo. Es como... curiosísimo, o sea, una cosa... ¿Qué te pasa con él? O sea, yo lo encuentro gracioso. Lo encuentro así como, mira, que las cosas que dice este gallo, y habla de corrido, como si fuera el libreto conocido, y repite lo que hizo él, con un egocentrismo tremendo. O sea, yo creo que es un personaje como caricaturesco en la política chilena. Muy bien, vamos con el siguiente personaje, José Antonio Kast.
José Antonio ¿Apruebas o rechazas? José Antonio Kast, yo lo apruebo. Yo creo que es un hombre convencido de sus ideas, absolutamente claro al hablar. Me parece que va a tener alguna votación relevante en la primera vuelta. Me parece que es más duro de lo necesario con el gobierno actual, pero será una estrategia. Yo creo que él ha tenido coraje y eso merece. Oye, curioso lo que salió de esta entrevista. Aprueba a Kast y aprueba a Boric, Jaime Mañalich. Vamos con el siguiente nombre. Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes. ¿Apruebas o rechazas? ¿Puedo pasar en esta? ¿Por qué hay conflicto de intereses? No hay conflicto de intereses, pero el tema Clínica Las Condes es tan doloroso que prefiero pasar. Bueno, vamos a permitirle pasar. Isquia Siches, ¿aprueba o rechaza? No, yo la rechazo. ¿Rechaza? Rechazo, o sea, piensa que ella, ¿no es cierto?, ha instrumentalizado el colegio médico para una plataforma política. Todos vimos aquel podcast o lo que fuera donde se mostró tal como era, ¿no es cierto?, hablando de rectores de las universidades como esos pobres, no repito. Ahora está proponiendo una reforma de estatutos al colegio médico entre gallos y medianoche para oscurecer aún más el manejo financiero del colegio, que es mucha plata, y además para postergar, alargar su mandato más allá de los estatutos, no está bien. Lamentablemente se nos fue el tiempo, teníamos tanto que conversar, estaba muy entretenida la conversa. Muchas gracias nuevamente. Ahí tiene los regalitos de A3D. Y vamos a contarle que dentro de los regalos iba una crema ahí especial, esta que tengo aquí en mis manos, que es Botánica Cannabis. Siente el cuello, hombros o espalda, contención muscular al realizar deporte, queda con alguna molestia en pierna, espalda o brazo. Presentamos Cannabis Cream, fórmula única con árnica, cafeína y aceite de cannabis, ingrediente orgánico que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas ayudan a aliviar malestares en músculos y articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream activa, alivia y relaja. Distribuido por Antena 3 Directo, gente que responde. Le agradecemos a Jaime Mañalich su presencia. Muchas gracias, ministro. Uy, cuidado, es agua nomás, no hay problema. Esto será símbolo de mala Ya suerte. viene Pauta Libre, no se muevan la sintonía de la red. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.